A grandes rasgos, lo que podríamos decir es lo siguiente. Digamos, como líneas directrices de la reforma en materia de nulidades, ¿no? Se ratifica lo que venía pregonando la doctrina en el sentido de la distinción conceptual entre la invalidez y la ineficacia. El Código recoge esto. El capítulo se denomina ineficacia de los actos jurídicos, no invalidez, sino ineficacia, ¿sí? Y el primer artículo habla de las categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad. En realidad, las categorías que enuncia este primer artículo no agotan todos los supuestos de ineficacia. La doctrina hoy considera que hay una eficacia en sentido amplio. Esto acaece en toda hipótesis en que el intento negocial, por motivos variados, no produce los efectos a que estaba dirigido el intento. ¿Sí? Esto es la llamada ineficacia en sentido amplio. La ineficacia, así entendida, puede provenir por defectos estructurales del acto. Ahí sí estamos en presencia de la invalidez. Y así que la invalidez sería una especie del género ineficacia en sentido amplio. ¿Sí? Ahora, la falta de efectos del acto puede provenir no de defectos estructurales, sino de defectos o de cuestiones ajenos a la estructura del acto. Es lo que se llama ineficacia en sentido estricto. ¿Sí? La ineficacia en sentido estricto, a su vez, tiene subespecies, ¿no? La más obvia, la más conocida, en realidad, todo esto en el Código de Vélez está enormemente confundido. Esto es producto de la evolución de los estudios posteriores de la doctrina, y yo les diría más bien recientes, ¿no? Vélez emplea la expresión acto nulo, acto inválido, acto carente de efectos, acto ineficaz, todo como si fuera lo mismo, ¿no? Bien, la ineficacia en sentido estricto apunta al aspecto funcional del acto. El acto es ineficaz por defectos que no se encuentran en la estructura del acto, ¿no? Y se las clasifica en ineficacia simple, por ejemplo, el testamento, ¿no? Nos encontramos en presencia de un testamento que cumple todos los requisitos de la ley, pero sus efectos recién se producen con la muerte del testador. En el interín es ineficaz, no produce los efectos propios del acto jurídico testamento. Es lo que se llama ineficacia simple. Esto también lo encontramos en el acto sujeto a plazo o condición. El acto puede ser válido, pero sus efectos advienen una vez que acaezca el plazo suspensivo o la condición suspensiva. En materia de condición puede no acaecer la condición y ese acto válido será para siempre ineficaz. Después tenemos la situación inversa, la ineficacia sobreviniente. El acto es válido, eficaz inicialmente y por acontecimientos posteriores deviene ineficaz, ¿no? Son los casos típicos que ustedes reconocen: la resolución, la rescisión y la revocación, ¿sí? Y después nos encontramos con otra especie de ineficacia, la que se refiere al artículo, la inoponibilidad, ¿no? Esa figura tan especial. Algún autor alemán dijo: estamos en presencia de un destrozo lógico. Es el acto que es válido y eficaz entre las partes respecto de los terceros, salvo de algunos terceros para los que es ineficaz, ¿no? Es, por ejemplo, el tema de la publicidad registral en materia de inmuebles o en materia del acto fraudulento, que es ineficaz respecto del acreedor que ejercita la acción.
Bueno, este primer artículo alude nada más que, como supuestos de ineficacia en sentido amplio a la invalidez y la inoponibilidad. No alude a la ineficacia simple ni a la ineficacia sobreviniente. No es un pecado metodológico, porque todos los temas de ineficacia simple o de ineficacia sobreviniente están dispersos a lo largo de todo el código. Bueno, esta es una primera característica. Está consagrada de modo expreso. Hay una sección de nulidad, otra sección de inoponibilidad, y todo el resto de los temas está disperso en el código. Pero está claramente distinguida la invalidez de la ineficacia en sentido estricto. Yo les diría que una segunda característica que se puede extraer de una lectura general del código, que yo no he terminado y ustedes tampoco, pero en el análisis uno puede ir extrayendo estas cosas, de lo que se podría calificar como crisis de los remedios drásticos o ablativos en búsqueda de remedios conservatorios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a los tradicionales mecanismos del código nuestro, tendientes a salvar las imperfecciones del acto, la invalidez del acto, figuras actuales son, por ejemplo, en materia de nulidad relativa, la prescripción, la confirmación. El acto, transcurridos los términos para interponer la acción de nulidad, pese a su defecto estructural, termina produciendo efectos como si hubiera sido perfecto. Lo mismo si la parte la confirma luego de desaparecido el vicio. Bueno, en el nuevo código encontramos hipótesis particulares que tienden a, digamos, a sanear los vicios estructurales, buscando que el acto igualmente produzca los efectos. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser los fundamentos? Pueden ser montones. El principio de conservación del acto, el principio de la autonomía, tratar de resguardar en lo posible lo que las partes quisieron, la buena fe. Los fundamentos son variados según los supuestos. ¿Sí? Les leo algunos que tengo anotados acá. Artículo 269. Esto está en materia de error. Yo lo dejé para este momento. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Imaginemos este ejemplo. Yo quiero comprar el caballo Pedro y por un error de pluma en el documento, alguien que lo redactó puso el caballo Juan y yo, sin leer demasiado el instrumento, lo firmé. Pero yo quería comprar el caballo Pedro y no Juan, y el error en el objeto es un error esencial. Bien, para evitar mi acción de nulidad, el vendedor puede ofrecer ejecutarlos con la modalidad y alcances con que yo, el errante, entendí celebrarlo. Y eso salva la invalidez del acto. En el sistema actual, quien plantea la nulidad demostrando el error esencial irreconocible, llega a la nulidad y llega a la nulidad. El ofrecimiento que puede hacer el vendedor no altera para nada la consecuencia de la invalidez. Ahora sí, este es un mecanismo tendiente a salvar la imperfección del acto, a criterio del destinatario de la manifestación de voluntad que tuvo el error. ¿Sí? Otro. Este artículo está tomado del Código Civil italiano y el que les comento ahora también. Artículo 280, convalidación.
El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición. Otra vez, el organismo busca salvar la imperfección inicial del acto que lleva a la invalidez. Acá estamos en presencia de un contrato, por ejemplo, de un objeto imposible, sujeto a plazo y condición suspensiva. Si en el interín del acaecimiento del plazo o la condición, el objeto inicialmente imposible se vuelve posible, el acto es inatacable por el vicio de imposibilidad en el objeto, cosa que no sucede en el régimen actual, en donde la validez o invalidez del acto se aprecia al momento de su celebración, independientemente de las contingencias posteriores. Otro, conversión. El acto nulo puede convertirse en otro diferente válido, cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellos lo habrían querido si hubieran previsto la nulidad. El acto que celebraron las partes es inválido, pero puede convertirse en otro acto válido diferente, cuyos requisitos esenciales cumpla, si el fin práctico que persiguieron las partes permite suponer que ellas lo hubieran querido bajo la forma válida, bajo la manera válida, si hubieran previsto la nulidad. Otro artículo, esta vez en materia contractual, pero me parece a mí que no habría ningún inconveniente extenderlo por analogía a cualquier otro negocio jurídico no contractual. Dice así, principio de conservación. Si hay duda sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. Este artículo requiere más investigación, pero yo creo que provisoriamente se puede decir lo siguiente, que el artículo, al consagrar el principio de conservación del contrato, impone al juez, ante la duda si el acto es válido o inválido, debe optar por la validez. ¿Sí? No habiendo dudas sobre la validez, pero dudas sobre si es eficaz o no, por ejemplo, si estaba sujeto a plazo o no, debe pronunciarse por darle el mayor efecto. ¿Sí? Debe pronunciarse por la eficacia.